En los últimos tiempos, una cosa que escucho frecuentemente es que la sociedad está cada vez más polarizada. Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en política, ¿no? Los fachas, los socialcomunistas, la guerra civil, que parecen todo ultra del Real Madrid o del Barça, y buscamos culpables. Y decimos, la culpa es de las redes sociales, la culpa es de los medios de comunicación. Y es cierto que las redes sociales y los medios de comunicación ciertamente pueden influir en este fenómeno. Pero la pregunta que nos interesa contestar es si esto es una cosa que realmente pasa porque tenemos medios de comunicación y redes sociales o si es una cosa que es quizá más básica. A fin de cuentas, en la antigua Roma, los fans de los azules y los verdes en el Circo Máximo ya se apuñalaban por la calle por cosas como esta, así que difícilmente podemos decir que la polarización grupal es una cosa nueva. Entonces voy a contaros uno de los experimentos más cojonudos de la historia de toda la psicología social. El experimento que se conoció como las águilas contra las serpientes de cascabel, por motivos que serán obvios ahora mismo, o también conocido como el experimento de Roberts Cave. Este fue un experimento diseñado por el psicólogo social Muzaffer Sherif, que parece un malo de James Bond y tiene un nombre a juego con ello, y que tuvo una idea cojonudísima, que fue coger y decir, vamos a coger un grupo de niños que sean completamente estándar, vamos a ponerlos en un entorno en el que no saben que el otro grupo está, vamos a ver cómo interactúan entre ellos y vamos a ver si se forman fenómenos de afiliación grupal, esto es, que los grupos se refuercen, y de competencia con el otro grupo. Así que esto fue lo que hizo Muzaffer Sherif. Cogió 2 equipos de 11 niños de Oklahoma, lo más homogéneo y lo más estándar que se podía ser. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, cada niño venía de un colegio. Ningún niño era amiguito de otro niño. Ningún niño había visto a otro de los niños en la vida. En segundo lugar, todos los niños eran de la misma edad, estaban en la franja de 8 a 10 años. Todos los niños eran blancos. Todos los niños eran homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? No había niños gordos que se pudieran meter con ellos por gordos, no había niños con gafas que se pudieran meter con ellos por gafas. Eran 22 niños de Oklahoma tan similares entre sí como fuera posible para evitar discriminaciones por ninguna clase de diferencia. Se les separaron 2 equipos de 11 y los llevaron a Roberts Cave y los pusieron en 2 zonas separadas sin que en principio ninguno de los 2 equipos supiera que existía el otro. El plan que tenía Muzaffer Sherif era un estudio en 3 fases. Primero, estudiar cómo se formaba la conducta dentro del grupo, luego poner a los grupos juntos para ver si competían o no, y luego ver si era posible hacer que estos grupos que antes competían cooperasen, pero el esfuerzo se fue a tomar por culo muy deprisa porque enseguida aquello se convirtió en El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es una obra de ficción de unos niños que quedan atrapados en un lugar desierto y acaban volviéndose unos salvajes. ¿Por qué? Porque enseguida los críos se dieron cuenta de que había otro grupo. Y su primer pensamiento fue, vamos a por ellos. Para formar los grupos se les asignó a cada uno un nombre. Unos eran los águilas y otros eran las serpientes de cascabel. De hecho, eso es lo que le da nombre al estudio. Y en el momento en el que los niños se identificaron con su grupo, decidieron que el otro grupo era escoria. Así que empezaron a hacer las actividades juntas, tuvieron que adelantar la segunda fase del estudio porque en el momento en el que los críos en la primera fase testaron al otro grupo, no tenían otra idea en la cabeza que ir a buscarlos para matarlos. De nuevo, Señor de las Moscas. El follón empezó en el campo de béisbol. El equipo de las Águilas decidió, por su polla gorda, que el campo de béisbol era suyo y que estaba dentro de su territorio. Así que cogieron, hicieron una bandera, la que veis en la foto, donde se insulta además de paso a las serpientes y se les dice que vengan a pelear si tienen cojones. Además, las Águilas ganaron el partido de béisbol, con lo cual las serpientes se cabrearon. Así que las serpientes fueron a por la bandera y la quemaron. Entonces los Águilas fueron por la noche a donde vivían los serpientes y rajaron las telas mosquiteras y volcaron las camas. Con lo cual los serpientes al día siguiente fueron a los barracones donde estaban las águilas, robaron pantalones vaqueros de varios de los niños de las águilas y se hicieron una bandera con ellos que se llevaron a sus barracones. Pero entonces dijeron, ostras, estos hijos de puta van a venir a por nuestro culo. Así que empezaron a llenar calcetines con piedra y empezaron a pinchar clavos en palos de madera para prepararse para la batalla final, o sea, el Señor de las Moscas. En este punto, Sherif y su equipo tuvieron que interrumpir el experimento porque aquello iba a acabar siendo una sangría. Hablamos, recordemos, de niños de 8 a 10 años. No se les había dicho nada para ponerles en contra de los otros. Odiaban al otro grupo por existir. Entonces, Sherif y su equipo dijeron, bueno, vamos a hacer que colaboren esto de alguna forma. Y resultó que esto era más complicado de lo que parece, porque una vez que se forma esta identidad de grupo, es muy difícil conseguir que colaboren entre otros. Se intentó, por ejemplo, ponerles a comer junto en el comedor y lo que tuvieron fueron batallas campales de comida que tuvieron que interrumpirse. La única forma de que colaborasen algo fue proponer lo que podríamos considerar un enemigo común. Esto es un problema que tenían que resolver entre todos. Por ejemplo, un problema con las conducciones de agua que tenían que resolver entre ambos equipos porque si no ninguno tendría agua. Y ojo, esto salió bien
porque no hubo accidentes. Si un águila le hubiera pisado un callo a una serpiente, o si una serpiente hubiera tropezado y le hubiera roto algo a un águila, un juguete, una prenda de ropa, seguramente se habría formado la batalla campal otra vez. ¿Cuál es la lección que sacamos de aquí? Que los seres humanos tenemos una tendencia fortísima a formar grupos, a formar tribus y a rechazar a los que percibimos como de otra tribu. Esto fue desarrollado por otro psicólogo social, un psicólogo australiano llamado John Turner, que básicamente estipula que cuando se forma un grupo hay 3 cosas que pasan en este grupo. En primer lugar, que tiendes a preferir a la gente de tu propio grupo, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Tú a veces habrás viajado fuera, habrás escuchado a gente cuando estás en otro país que tiene un acento como el tuyo y tu primera reacción es ponerte contento porque te identificas con ellos. En segundo lugar, cuando tú estás en presencia de miembros de otro grupo, exageras tu comportamiento para contrastar con el otro grupo. Esto es, te haces más tú y más distinto de los otros. Por ejemplo, una cosa curiosa, los águilas decidieron que ellos eran chicos buenos, formales y que ellos no decían tacos. Entonces, todos los niños de los águilas empezaron a dejar de decir tacos, pero los serpientes empezaron a decir más tacos todavía, porque si los águilas no dicen tacos, nosotros decimos el triple. Contraste grupal. Tú te exageras para diferenciarte del otro. Y asimismo se produce un fenómeno muy curioso, un choque entre asimilación y diferenciación. ¿A qué nos referimos en esto? Imaginad una familia, padre, madre, niños que van al extranjero. Mientras están rodeados de gente que es distinta, se comportan de una forma cooperativa y muy similar entre sí. Se asimilan entre sí los miembros del grupo, se hacen similares. Pero en el momento en el que se meten en el coche, empiezan a resurgir las diferencias entre los miembros del grupo y pueden volver a resurgir los conflictos. Cuando estamos en presencia de miembros de otro grupo, nos volvemos más similares a los de nuestro grupo. En el momento en el que estamos solo con los de nuestro grupo, vuelven a resurgir las características individuales. Y esto se comprobó también en el experimento de Robert Cave. En el momento en el que estaban los águilas en presencia de las serpientes, los águilas su comportamiento se volvía mucho más uniforme. En el momento en que las serpientes desaparecían, los águilas empezaban a diferenciarse y aparecían líderes, seguidores, niños más populares, menos populares. Esto es un fenómeno que de hecho además es transcultural. Aquí tenemos a un antropólogo, al que vamos a llamar Irene, porque yo no tengo cojones de pronunciar su nombre, ¿de acuerdo? Que se hizo famoso por estudiar cultura en lugares como Papúa y Nueva Guinea. Y una de las cosas que Irene encontró es que los críos a partir de los 3 años, solo con 3 añitos, ya empiezan a discriminar muy fuertemente en función de características tan elementales como, por ejemplo, el género. Los niños son mucho más sexistas que los adultos y, de hecho, los estudios observacionales demuestran que cuando hay adultos presentes, los niños pueden colaborar más entre géneros, niños con niñas. Pero cuando se dejan a los niños y a las niñas a su aire solos, si hay suficientes niños y niñas como para formar 2 grupos separados, empiezan a no querer saber nada los unos de los otros. Los niños dicen, uy, las niñas, no quiero jugar con las niñas, qué asco. Las niñas, uy, los niños son tontos, no quiero jugar con ellos. Y esto ocurre así en todas las culturas a través del mundo. ¿Cuál es la variable que determina si colaboran o no niños y niñas? Que haya suficientes como para formar 2 grupos diferenciados. Si hay pocos niños y pocas niñas, irán juntos. Y si hay adultos delante. Así que la respuesta a la pregunta de ¿por qué somos tan tribales? ¿Por qué en estos tiempos la gente se pelea tantísimo en redes sociales? ¿Por qué somos tan dispares? ¿Y por qué parece que la brecha no hace más que crecer? Es porque esa tribu, esa sensación de tribu y ese ideal de pertenecer a una tribu, nosotros lo llevamos dentro. Y aunque las redes sociales y los medios de comunicación pueden ampliar o agrandar estas brechas, en realidad lo que están haciendo es aumentar una cosa que ya está ahí. Y eso es todo. Muchísimas gracias.